Sobre ese tema vamos a hablar con el diputado nacional Pablo Cosiner, que es el presidente de ese bloque. Diputado Cosiner, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué pidieron una sesión especial para el día 8? No, la sesión especial la pidió la diputada Camaño, del Frente Renovador. Bueno, pero usted la acompaña. Si... No. Bocio dice que sí. Está bien, pero Bocio firmó que sí como diputado, digamos, nosotros como bloque no la firmamos, pero sí vamos a ir a la sesión. Porque estamos de acuerdo en que se discuta en el Congreso el tema de la Ley de Seguridad Interior. Sí. Nosotros, más que plantear marcha atrás, planteamos una solución al problema y hemos propuesto medidas. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que discutir la manera de mejorar la articulación entre las distintas fuerzas en Argentina para mejorar la lucha contra el narcotráfico. Lo que sí creemos que hay que hacerla cumpliendo cada uno sus roles. Por eso planteamos la primera medida, convocar al Consejo de Seguridad Interior. Hoy la Ley de Seguridad Interior permite hacer muchas cosas. Exactamente. Sin tener que andar dando tanto vuelta en un decreto nuevo, modificar la ley. Si el Gobierno Nacional convoca al Consejo de Seguridad Interior, que hoy está previsto en la ley, donde están representadas las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, los gobernadores, se puede generar un plan de articulación, un plan operativo, que lo llamamos nosotros, en donde las Fuerzas Armadas aporten su logística, su estructura en áreas de frontera y puedan dar apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales, que son Gendarmería, Policía Federal, pero fundamentalmente Gendarmería, para la lucha contra el narcotráfico, lo que no implica que las Fuerzas Armadas hagan seguridad interior. Eso como primera medida. Segunda medida, lo más lógico, que vuelvan a traer a la frontera los gendarmes que se llevaron. Nosotros tenemos el informe oficial de jefatura de gabinete, hoy hay 14.000 gendarmes en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. De los 14.000 gendarmes, 8.000 fueron trasladados desde el año 2016 hasta ahora, o sea que en los 2 últimos años hay 8.000 gendarmes que se trasladaron a las zonas urbanas. ¿Y qué hacen los gendarmes? ¿Colaboran en seguridad interior? En el conurbano, los gendarmes siguen conurbano bonaerense, obviamente. Entonces, digo yo... Que tampoco es una tarea específica de Gendarmería, porque Gendarmería está para cuidar precisamente el área de frontera. ¿No es tarea. Por eso lo que nosotros planteamos en el proyecto que presentamos son 3 medidas. Punto 1, la convocatoria del Consejo de Seguridad Interior para hacer ese plan operativo de apoyo logístico. El segundo punto, la reestructuración de Gendarmería. Eso lo podemos hacer ya, hoy mismo. Hoy mismo la ministra de Seguridad ordena la reestructuración y volver a la frontera la cantidad de gendarmes que hoy están en zonas urbanas, y que vuelvan a cumplir el objetivo para el cual están creados en la Ley de Defensa Nacional. Correcto. La Ley de Defensa Nacional dice puntualmente que Gendarmería y Prefectura tienen como misión la custodia de la frontera y los ríos de la nación. ¿Por qué te digo esto, Jorge? Y me detengo 2 minutos. A las provincias, el Estado Nacional, ni ni el anterior, ni el anterior del anterior, subsidiaron la seguridad provincial. Hoy los argentinos, todos, estamos subsidiando con Gendarmería la seguridad provincial de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Así es, sí. Eso es totalmente injusto. Entonces la segunda medida es la reorganización de Gendarmería. Y la tercera medida, que le estamos pidiendo al gobierno, que creemos que este tema requiere un debate mucho más profundo que un decreto, suspenda el decreto y remita al Congreso un proyecto para el que discutamos una ley de seguridad interior mucho más moderna y democrática. Con esas 3 medidas creo que se puede resolver el problema, algunos de los cuales no necesitan ni ley. Los 2 primeros puntos, convocar al Consejo de Seguridad Interior y reestructurar Gendarmería, es ya. Además está dentro de las atribuciones que tiene el Ejecutivo Nacional para poderlo hacer. Nosotros acompañamos esas 2 medidas. Claro. El gobierno convoca al Consejo de Seguridad Interior y reestructura Gendarmería, acompañamos, obviamente. ¿Hay un problema hoy en el conurbano? Sí lo hay, obviamente, de seguridad, como puede haber en cualquier lugar de la Argentina. Pero bueno, habrá que reforzar presupuestariamente las policías de la provincia de Buenos Aires. Ya la ciudad de Buenos Aires recibió la transferencia de la Policía Federal. Entonces, por ahí, viste, nosotros nos enredamos en discusiones muy grandes y a veces la solución es mucho más concreta.
si hoy los 8.000 efectivos de gendarmería que se llevaron vuelven a la frontera, bueno, creo que empezamos a resolver el problema. Bueno, parece muy atinado, correcto y además razonable lo que están planteando ustedes, ¿no? Si la discusión también en el Congreso del nuevo rol de las Fuerzas Armadas, que me parece que debe discutirse ahí en el Congreso de la Nación. Ahora, ¿cuál sería? Yo le pregunto esto a usted porque sí, reconozco en usted una opinión lúcida y sobre todo sincera sobre los problemas, desapasionada del partidismo político. ¿Cuál sería el rol nuevo, moderno para las Fuerzas Armadas? ¿Seguirlas teniendo, por ejemplo, en un cuartel como están ahora, sin saber qué hacer, desactualizadas, en todo caso fosilizadas? ¿O darle un régimen de garantía para que los señores, en primer lugar, puedan ser absolutamente eficientes en el cumplimiento del servicio que se les asigne? Mira, está muy buena la pregunta, porque eso nos lleva a un sinceramiento de muchas cosas. Primero, y por eso creo que por ahí el error del gobierno de haber hecho un decreto simple es un tema que requiere un debate mucho más profundo, incluso involucrando a las Fuerzas Armadas. Digo, las unidades de las Fuerzas Armadas, ¿dónde deben estar si queremos un nuevo rol? Y creo que en las fronteras y en los lugares estratégicos. Sí. O sea, entonces, creo que el nuevo rol democrático y moderno es redefinir cuáles son los lugares de localización de las Fuerzas Armadas, qué tipo de trabajo pueden ser, así como hoy al no haber hipótesis de conflicto, realizan muchas tareas sociales, porque en cada catástrofe, en cada hecho puntual las Fuerzas Armadas ayudan. Creo que el apoyo operativo y logístico a temas fundamentales como es la lucha contra el terrorismo internacional y la lucha contra el narcotráfico es importante. Entonces yo creo que radares, apoyo logístico, infraestructura de móviles, edilicias, pueden ser utilizadas en materia de lucha contra el narcotráfico. Lo único que hay que tener cuidado es no repetir los errores. Por eso yo suscribo 100% lo que vos decías en el comentario inicial, donde decías, con esto hay que hablar un poco conociendo y sabiendo y aprendiendo. Cuando yo era ministro de gobierno estuvo en Salta el expresidente de México, Fox, tuvimos una reunión con el gobernador Urtubey, y él nos dijo en ese momento, recuerdo, a mí me quedó grabado, que uno de los grandes errores que había cometido México es no haberle encontrado justo el punto de intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que debería ser de apoyo operativo, pero no de intervención directa, porque ellos, dando la intervención directa, generaron una espiral de violencia del cual no pudieron volver nunca, porque las preparaciones son distintas, el armamento es distinto, la manera de actuar es distinta, no es interna, ellos no están capacitados para hacer seguridad interior urbana, están preparados para el combate externo. Entonces, México volvió de esa situación y lo toma como una autocrítica al sistema. Entonces, cuidado de no cometer errores que por ahí otros países han cometido y del cual hoy están volviendo. Y sería bueno aprender de esos errores, ¿no? Por eso, pero utilizar eso. Y lo planteo, digamos, con toda la buena fe y la idea de aportar y de colaborar. Me parece que el debate tiene que ser mucho más amplio, no se resuelve de un día para otro con la firma de un decreto. Creo que hay que traer especialistas, hay que sentarse a discutir. Por eso el Consejo de Seguridad Interior nos parecía el ámbito en el cual se pueda definir un plan en ese sentido, porque en ese Consejo de Seguridad Interior, que hoy la ley lo prevé, incluso prevé la constitución de un comité de crisis si es necesario, están presentes las Fuerzas de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa, los gobernadores, que creo que tienen mucho para opinar en materia de provincias de áreas de frontera, los jefes de policía provincial. O sea, no puede ser una medida que alguien, ni nosotros como legisladores tomemos de la noche a la mañana tampoco, sin buscar un consenso, porque creo que son las políticas de Estado que deben superar los gobiernos, ¿no? Que sí, totalmente de acuerdo. Si bien el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una decisión unilateral de semejante peso puede terminar con un efecto contrario al propósito que se persigue. Y para eso hay que utilizar precisamente como antecedente la experiencia de otros países, como usted acaba de citar, por ejemplo el de México, por ejemplo Colombia, por ejemplo Brasil, que ha tenido también... Exactamente, y algunos países de Centroamérica. Y vos incluso, mira,
aún siendo de buena fe la decisión del presidente, un decreto que sea muy difuso, como puede ser el de hoy, que genera muchas interpretaciones, hasta puede ser perjudicial para las mismas fuerzas, porque por ahí no tienen la protección adecuada, el respaldo legal necesario. Entonces después van a empezar la tirada de responsabilidades. No, bueno, porque vos hiciste eso y no lo tendrías que hacer. Bueno, no, pero porque me dieron las facultades. Bueno, y en esa discusión está lo más peligroso, que es el espacio gris, en donde nadie hace nada. Entonces, no, correcto, es sumamente entendible lo que está diciendo y me parece atinado, razonable. Ahora, teniendo en cuenta que Argentina todavía tiene una hipersensibilidad con el tema del accionar de las Fuerzas Armadas, por todo lo que les pasó y por todo lo que ya sabemos, también hay que ser sumamente cuidadoso con ese tema, ¿no? Es decir, de nada vale empezar a agitar un problema que en definitiva no lo tenemos ahora y no tenemos por qué asumirlo ahora. Me parece que hay que superar eso. Una cosa, digamos, hoy hay teóricamente nuevas generaciones de militares formados democráticamente. Con lo cual, si falló eso, falló la democracia. Fallamos todos. ¿Qué te quiere decir? Que hay que hacerse cargo. Digamos, tenemos 40 años de democracia, 30 y pico, seguida. Se supone que las Fuerzas Armadas de hoy están formadas en democracia. No podemos echarle la culpa a nadie ya. Yo en eso creo que es una discusión superada. En el sentido del pasado existió, fue lamentable, la justicia se encargó y debe encargarse, y hoy hay otras Fuerzas Armadas que están ya insertas en la democracia. Yo escuchaba hace 2 días, creo que fue en un programa de Buenos Aires, al general Balsa, el ex jefe del ejército, la verdad fue embajador en Colombia, y me merece mucho respeto. A mí también, Él hablaba de eso, él hablaba de para qué están preparadas las Fuerzas Armadas y para qué no. Y él decía más o menos esta línea, ¿no? Que una cosa es ayudar en lo operativo y otra cosa es ir al cuerpo a cuerpo. Ir al cuerpo a cuerpo no es la misión del ejército en materia de narcotráfico, sí puede ser el apoyo operativo, la seguridad interior, ¿no? El patrullaje de las calles, la lucha contra el tráfico de droga interno en las ciudades. Eso lo deben hacer Gendarmería, las policías federales y las policías provinciales. Bueno, creo que hay que coordinar eso, con eso podemos avanzar muchísimo, pero yo no parto del análisis de asociar estas Fuerzas Armadas de hoy al pasado. Bueno, eso es realmente fantástico lo que usted me está diciendo, porque nosotros ya a esta altura del partido, con 35 años de democracia a cuestas, nos dimos cuenta que la democracia no solamente es una forma de gobierno, sino es el estilo de vida que hemos elegido. Y estas Fuerzas Armadas ya no se las puede gobernar desde el repudio, el rechazo, el rencor, sino que deben estar insertas en el sistema democrático como corresponde. Por lo tanto, asignarles a través de los consensos que se pueden dar precisamente en el Congreso Nacional, con una discusión seria, profunda, consensuada, cuál es el nuevo rol democrático que tiene que cumplir, me parece que es lo más correcto, sobre todo cuando estamos superando y dejando atrás un pasado que todavía nos lastima, ¿no? Hola, se nos fue. Estamos hablando, ¿no? Ahora lo recuperamos. Ahora sí, la última parte no te escuché. Decía que es muy saludable que no se tome una decisión unilateral, sino que por el contrario, teniendo en cuenta el pasado que nosotros nos cuesta superar, avanzando hacia el futuro, tenemos que tener unas Fuerzas Armadas que sean el fruto del consenso ciudadano, de una discusión saludable en el Congreso de la Nación, donde todos puedan participar y se le asigne el nuevo rol democrático a las Fuerzas Armadas que tienen que cumplir en esta nueva etapa nacional. Me parece que allí inclusive el presidente no se sentiría solo, sino que estaría acompañado del consenso generalizado de los representantes tanto de provincias como del pueblo. Allí, en el fruto de ese consenso, se le podría asignar una nueva tarea en esta etapa nueva del país también, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo. Estoy con vos fundamentalmente en la última parte. Creo que el trabajar en una discusión convocando a todos los sectores hace que realmente sea una política de Estado. El presidente no puede estar solo en esto porque
Me parece que es exponerse también a una decisión que creo que tiene que superar la voluntad de él. Por eso vos fíjate que nosotros planteamos un proyecto de resolución, no es un proyecto de ley donde le planteamos obligaciones al presidente. En esto somos plenamente conscientes de las facultades, él es el jefe, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Nosotros planteamos un proyecto de resolución donde solicitamos al Poder Ejecutivo que convoque al Consejo de Seguridad Interior, solicitamos al Poder Ejecutivo que reestructure Gendarmería de la manera que planteamos, solicitamos al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto de ley al Congreso. Le estamos proponiendo ideas, no nos quedamos en la crítica, sino le planteamos 3 líneas de acción, pero a partir de las facultades que entendemos que son propias del Poder Ejecutivo. Muy bien, diputado Pablo Cosiner, gracias por sus opiniones y por su tiempo, es muy amable. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego.